En una época oscura de la historia, cuando los jueces gobernaban Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía, la tierra de Judá fue azotada por una gran hambre. Los campos de Belén, que alguna vez florecieron de trigo dorado, ahora estaban resecos y agrietados, y los hornos vacíos enmudecieron en las casas humildes del pueblo. Entre los que sufrían en silencio, un hombre llamado Elimelec tomó una decisión que cambiaría el destino de generaciones. Junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, abandonaron su hogar en Belén para buscar sustento en los campos lejanos de Moab, una tierra extranjera y de otras creencias, al otro lado del Jordán. Noemí sintió como cada paso alejándose de su tierra era también un paso lejos de todo lo que conocía. Pero como tantas madres, guardó silencio, sosteniendo con fuerza el hilo de la esperanza. En Moab encontraron pan, sí, pero también un destino incierto. Los años pasaron y sus hijos crecieron, y con el tiempo, tomaron esposas moabitas, Orfa y Ruth. Aunque eran extranjeras, ambas mujeres trajeron calidez al hogar y nuevos lazos a la familia. Pero el consuelo fue fugaz. Primero murió Elimelec. Luego, como un golpe doble de la vida, murieron también los dos hijos. Y así, tres mujeres, unidas por el dolor, quedaron solas bajo el mismo techo, viudas, extranjeras unas para otras, y aún así, hermanas en el luto. Noemí, rota por dentro, sintió que su historia había terminado. Pero sin saberlo, su regreso a Belén abriría un nuevo capítulo. Porque el hambre había cesado, y la noticia de que Dios había dado pan nuevamente a su pueblo encendió una chispa en su corazón. Noemí decidió volver, a pesar de no tener ya esposo, hijos, ni herencia. Pero lo que aún no sabía, era que una mujer nacida fuera de Israel estaba a punto de cambiar el destino de su vida y del pueblo entero. La partida y la decisión inquebrantable. El cielo estaba nublado la mañana en que Noemí se preparó para partir. La casa en Moab estaba en silencio, con la melancolía flotando en cada rincón. Ya no quedaban risas de niños, ni la voz de Elimelec llamando al amanecer. Solo quedaban recuerdos. Y Noemí, con el alma vacía, decidió volver a Belén, pero no sola. Orfa y Ruth, sus nueras moabitas, insistieron en acompañarla. Noemí, sorprendida por su gesto de lealtad, las miró con ternura y tristeza. En el camino, cuando ya se alejaban de Moab, se detuvo. Su voz, firme pero herida, rompió el silencio. Hijitas mías, regresen a sus casas. ¿Para qué seguir conmigo? ¿Creen que aún puedo darles un futuro? ¿Que todavía hay esperanza en este corazón viejo y amargo? Vuelvan con sus madres. Encuentren nuevos esposos, comiencen otra vida. Yo, he sido golpeada por la mano del destino. No tengo nada más que ofrecerles. El aire se volvió pesado. Orfa, con lágrimas en los ojos, abrazó fuerte a su suegra y, entre sollozos, aceptó. Dio media vuelta y con el corazón partido, se alejó por el mismo camino por el que vinieron. Pero Ruth no se movió. Sus pies firmes en la tierra. Sus ojos, encendidos con una mezcla de amor, decisión y una fe que ni siquiera sabía que tenía. No me pidas que te deje, le dijo con voz serena, pero profunda, ni que me aparte de ti. Porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que el cielo me castigue si algo más que la muerte me separa de ti. Noemí la miró sin palabras. Sintió como esas palabras, tan simples y poderosas, rompían la barrera del dolor que había construido a su alrededor. Ruth no era israelita. No conocía las costumbres ni compartía las tradiciones. Pero lo que llevaba dentro era más grande que cualquier linaje. Era fidelidad. Era amor. Era valentía. Y así, las dos mujeres continuaron solas, con el desierto a sus espaldas y la esperanza al frente. Una anciana quebrada por la vida, y una joven que había dejado atrás su tierra, su sangre y su futuro, solo para acompañarla.
Lo que Ruth aún no sabía, era que aquel acto de lealtad sería recordado por generaciones. Y que su nombre, escrito en la historia por amor, sería parte del linaje de reyes, y mucho más. La llegada a Belén y el rumor del pueblo. Las dos mujeres llegaron a Belén al comenzar la cosecha de la cebada. El sol iluminaba los campos, pero en el corazón de Noemí solo había sombras. Mientras caminaban por las calles polvorientas, la gente las miraba con asombro. Los años la habían cambiado, pero aún reconocían su rostro. ¿No es esta Noemí?, murmuraban unos. ¿No es ella la que se fue con su esposo hace tanto tiempo?, decían otros. Pero ella, con los ojos secos y el alma herida, los detuvo en seco. No me llamen Noemí. Llámenme Mara. Porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Me fui llena, y el destino me ha traído de vuelta con las manos vacías. La multitud se hizo a un lado. Nadie supo qué decir. A su lado, Ruth observaba en silencio. Era extranjera, una moabita, y lo sabían. Algunos la miraban con recelo, otros con compasión, pero ella no desvió la mirada. Sabía quién era y por qué estaba allí. Esa noche, bajo un techo humilde, compartieron pan seco y recuerdos. Ruth escuchaba con atención cada historia que Noemí le contaba sobre Belén, sobre su gente, sobre las antiguas costumbres. Aunque todo era nuevo para ella, sentía que su lugar estaba allí. Y en su pecho, algo ardía, un deseo profundo de comenzar de nuevo, no solo por ella, sino por la mujer a quien había prometido no abandonar jamás. Al amanecer, Ruth se levantó temprano. Miró el campo desde la ventana, vio hombres trabajando, mujeres recogiendo espigas, y supo que debía hacer algo. Noemí era mayor. No podían depender de la caridad. Iré a recoger espigas, le dijo. Tal vez encuentre un campo donde me permitan trabajar, aunque sea como extranjera. Noemí la miró, asintiendo con una mezcla de orgullo y tristeza. Aquella joven era más valiente de lo que muchos hombres podrían ser. Y aunque el camino no sería fácil, Ruth estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Y así, sin saberlo, puso el primer pie en un camino que cambiaría su vida y el destino de muchos más. El encuentro con Booz. Ruth se internó en los campos con determinación. El aire olía a cebada recién cortada y el sol comenzaba a calentar la tierra. Sin conocer las reglas ni los caminos, fue preguntando con humildad si podía recoger espigas caídas tras los segadores. En aquella época, la ley permitía a los pobres recoger lo que quedaba. Pero no todos eran compasivos. Sin embargo, ese día, el destino la guió hacia el campo de un hombre llamado Booz, un pariente lejano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. Ruth no lo sabía, pero su camino estaba a punto de cruzarse con alguien que cambiaría su historia. Desde lejos, Booz observó a la joven inclinándose entre las hileras de cebada. No era una mujer del pueblo. Su ropa, su postura, algo en ella llamaba la atención. Se acercó al capataz y preguntó: ¿Quién es esa joven? Es la moabita que vino con Noemí desde Moab, respondió el hombre. Llegó temprano y ha trabajado sin descanso desde entonces, recogiendo espigas humildemente, sin exigir nada. Booz se acercó a Ruth. Ella lo vio venir y se inclinó con respeto. Escucha, hija, le dijo con voz serena. No vayas a recoger espigas en otro campo. Quédate aquí, con mis criadas. He dado órdenes a los hombres para que no te molesten. Y cuando tengas sed, bebe del agua que ellos saquen. Ruth quedó perpleja. ¿Por qué un hombre tan importante mostraba tal amabilidad hacia una extranjera? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo una extranjera? Preguntó con humildad. Booz la miró con sinceridad. He oído todo lo que hiciste por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste tu tierra y tu familia para venir a un pueblo que no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que encuentres refugio bajo sus alas. Ruth se sintió vista, valorada.
Por primera vez desde que dejó Moab, alguien reconocía su entrega, su sacrificio. Al mediodía, Booz le ofreció comer pan con vinagre y le sirvió cebada tostada. Ruth comió hasta saciarse y aún guardó parte para Noemí. Luego regresó a recoger espigas. Pero Booz, en secreto, dio instrucciones a sus hombres para que dejaran caer espigas a propósito en su camino. Esa noche, Ruth volvió a casa con los brazos llenos de grano. Noemí, al verla, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea quien te cuidó así. Ruth contó todo. Y cuando dijo el nombre de Booz, Noemí se detuvo. Ese hombre es pariente cercano. Uno de los redentores. El corazón de la anciana palpitó con esperanza. Y en el corazón de Ruth también germinaba una semilla, aún sin saberlo, el destino ya tejía su propósito. Bajo la capa del Redentor. Los días pasaban y Ruth seguía trabajando en los campos de Booz. La cosecha avanzaba y los campos se teñían de dorado. Cada jornada era una bendición, la comida no faltaba y Noemí volvía a sonreír. Pero en su corazón, la anciana tejía un plan. Sabía que Booz era un Goel, un redentor, un pariente cercano que, según la ley, podía casarse con la viuda de un pariente fallecido para preservar el nombre y la herencia de la familia. Hija mía, le dijo una noche, ¿no debería yo buscarte un hogar donde seas feliz y tengas seguridad? Booz es nuestro pariente, y esta noche aventará la cebada en la era. Escúchame con atención. Ruth la escuchó, con respeto y atención. Báñate, perfúmate y vístete con tus mejores ropas. Luego, ve a la era, pero no te muestres hasta que él haya comido y bebido. Cuando se acueste, fíjate dónde lo hace. Luego acércate, destapa sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Ruth asintió. Era una costumbre antigua, una forma de pedir protección, de presentar una solicitud silenciosa de redención. No se trataba de seducción, sino de honor, lealtad y confianza en Dios. Esa noche, la luna brillaba sobre los campos. Ruth, con el corazón latiendo fuerte, caminó hasta la era. Esperó en silencio mientras Booz cenaba con alegría junto a sus trabajadores, y cuando se tendió a dormir al pie del montón de grano, ella se acercó como le indicó Noemí. Con cuidado, destapó sus pies y se acostó. En medio de la noche, Booz despertó sobresaltado. Al ver a una mujer acostada a sus pies, preguntó: ¿Quién eres? Soy Ruth, tu sierva, respondió ella con voz suave pero decidida. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque eres un redentor. Un silencio reverente llenó el momento. Booz, conmovido por su valor y devoción, respondió: Bendita seas del Señor, hija mía. Tu acto de lealtad es aún mayor que el anterior, pues no fuiste tras los jóvenes, ni ricos ni pobres. No temas. Haré por ti todo lo que pidas, pues todo mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero había un detalle, existía otro hombre, más cercano en parentesco. Según la ley, él tenía prioridad como redentor. Booz no actuaría deshonestamente. Si él no quiere redimirte, yo lo haré, vive el Señor. Antes del amanecer, Booz le pidió que regresara sin que nadie la viera. Le llenó el manto de cebada como señal de respeto y provisión, y Ruth volvió con Noemí, quien la esperaba ansiosa. ¿Qué ha pasado, hija? Ruth relató todo. Noemí sonrió con sabiduría. Espera, hija mía, hasta saber cómo se resuelve este asunto. Ese hombre no descansará hasta resolverlo hoy mismo. El Redentor decidido. Booz era un hombre de palabra. Al amanecer, se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales ante los ancianos y testigos del pueblo. Se sentó con la serenidad de alguien justo y decidido, y al poco tiempo apareció aquel otro pariente más cercano. Booz lo llamó. Fulano, ven, siéntate aquí. Luego llamó a 10 ancianos, los jueces del pueblo, y comenzaron el consejo.
Booz expuso el caso con claridad. Noemí, que ha regresado de los campos de Moab, vende la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Yo pensé informártelo para que tú la redimas si quieres hacerlo, pues tú eres el primero en derecho, y yo vengo después. El pariente escuchó con interés. La redimiré, dijo. Pero Booz continuó, con sabiduría. El mismo día que compres la tierra de Noemí, también adquirirás a Ruth, la moabita, viuda del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad. Entonces el hombre dudó. Comprendió que eso complicaba su herencia y afectaría a sus descendientes. Con voz firme respondió: No puedo redimirla para no dañar mi propia herencia. Redímela tú en mi lugar. Yo no puedo. Y con un gesto legal de aquel tiempo, se quitó la sandalia y se la entregó a Booz en presencia de los ancianos, confirmando públicamente su renuncia. Booz se puso en pie y proclamó con fuerza: Vosotros sois testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Kelión y de Malón. Y también tomo por esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Los ancianos respondieron con alegría y bendición. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Que tengas prosperidad en Efrata y seas ilustre en Belén. Los rumores corrieron veloces por toda la ciudad. Ruth, la extranjera que un día llegó a Belén con el corazón roto, ahora era reconocida y honrada. Dios obraba su propósito con hilos invisibles pero perfectos. Un hijo para la esperanza. Ruth, la moabita, ahora esposa de Booz, fue acogida no solo como extranjera, sino como una hija más de Israel. Su historia ya no era la de una viuda desamparada, sino la de una mujer fuerte, protegida y redimida. Pasaron los meses, y Dios bendijo su vientre. Ruth quedó embarazada, y cuando llegó el momento, dio a luz a un hijo. En Belén, la noticia se esparció como un nuevo amanecer. Las mujeres se reunieron alrededor de Noemí, su suegra, y proclamaron con gozo: Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor hoy. Este niño será restaurador de tu alma y sustentador en tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y vale para ti más que 7 hijos, ha dado a luz. Noemí tomó al niño en sus brazos. Lo sostuvo con ternura y gratitud. Ese niño no solo era su nieto, era la prueba viviente de que la fidelidad, el amor y la esperanza siempre tienen recompensa. Las vecinas, con alegría, le pusieron nombre, Obed, que significa el que sirve. Un niño que serviría no solo a su familia, sino a la historia entera. Obed creció con el calor de un hogar lleno de fe. Ruth y Booz le enseñaron a caminar con rectitud, a honrar a Dios y a valorar la justicia. Pero lo que nadie sabía aún, ni siquiera Noemí, era que ese niño marcaría una línea de sangre que cambiaría la historia de Israel para siempre. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y David fue el gran rey de Israel. Todo comenzó con la lealtad de una mujer extranjera que eligió amar, quedarse y creer. El legado de una mujer valiente. El nacimiento de Obed no fue solo motivo de alegría familiar, sino también el inicio de una línea ancestral que marcaría la historia de un pueblo. Ruth, una mujer moabita que una vez estuvo al borde de la desesperación, había cambiado el destino no solo de su familia, sino del linaje del rey más importante de Israel. La historia de Ruth se comenzó a contar entre generaciones. En los mercados, en los campos, en las reuniones familiares, su nombre era recordado con respeto y admiración. Fue fiel cuando podía haberse marchado. Amó cuando no tenía obligación de hacerlo. Sembró bondad, y Dios le dio una cosecha que nadie imaginó. El pueblo la llamó mujer virtuosa, como se describía en los proverbios antiguos. Y aunque ella no nació en Israel, vivió con una fe que superó fronteras. Obed creció bajo esa historia, con un legado poderoso. Su casa fue construida sobre principios de rectitud, gratitud y responsabilidad. Su abuela Noemí, ya anciana,
fue para él una fuente de sabiduría, su madre, Ruth, un ejemplo vivo de amor y coraje, su padre, Booz, la imagen de la justicia y el honor. Con el tiempo, Obed se convirtió en padre, y su hijo fue Isaí. Isaí crió muchos hijos, pero uno de ellos, el menor, llamado David, sería pastor de ovejas, y luego ungido como rey de todo Israel. Así, el legado de Ruth no se detuvo en su propia generación. Su historia se convirtió en la raíz de una dinastía, en la semilla de un reino. Un reino nacido del amor, la fe y la decisión valiente de una mujer que eligió seguir a Dios, aunque no conocía todo el camino. Ruth no solo fue madre, fue fundadora. Y en las páginas del tiempo, su nombre quedó escrito entre las columnas de la historia eterna. El legado vive en un pastor. Muchos años pasaron desde que Ruth caminó por los campos de Belén junto a Noemí. La generación de Obed había florecido. Isaí, su hijo, se convirtió en un hombre respetado, un agricultor de manos firmes y corazón piadoso. Pero el verdadero legado de Ruth brillaría en su nieto, David. David era el menor de sus hermanos. Mientras los mayores servían como guerreros o trabajaban en las tierras, él pastoreaba las ovejas de su padre. Solo, entre colinas y cielos abiertos, aprendió a hablar con Dios. Aprendió la paciencia de los pastores, el valor de proteger lo que ama y la humildad de quien sirve sin esperar recompensa. La sangre de Ruth corría por sus venas. La misma valentía que la impulsó a no abandonar a Noemí, la misma fe que la llevó a un nuevo pueblo y a una nueva vida, vivía en David. Sin saberlo, este joven pastor era la continuación de una historia tejida con hilos de esperanza, dolor, coraje y redención. Un día, mientras cuidaba su rebaño, el profeta Samuel llegó a casa de Isaí por mandato de Dios. Uno a uno, observó a los hijos del hombre, pero ninguno era el elegido. Hasta que, finalmente, Isaí dijo: «Aún queda el menor, está cuidando las ovejas». Y cuando David entró, Dios habló: «Él es. Úngelo». David fue ungido con aceite santo. Aquel muchacho sencillo, nieto de una mujer moabita, sería el próximo rey de Israel. La historia parecía repetirse. Así como Ruth había sido inesperadamente elegida por el destino, ahora su nieto era elegido por Dios. El legado de Ruth no era solo una línea de sangre. Era un linaje de fe, de corazones humildes, de almas que sabían confiar incluso en medio de la incertidumbre. En los campos donde ella una vez recogió espigas, ahora su descendencia gobernaría naciones. Una mujer, un legado eterno. El sol descendía sobre las colinas de Belén, tiñendo de oro los campos donde alguna vez Ruth recogió espigas. Pero ahora, esos campos eran testigos de una historia mucho mayor. Lo que comenzó con dolor, pobreza y exilio, terminó con honor, realeza y una promesa que alcanzaría la eternidad. David, el joven pastor, se convirtió en el rey más célebre de Israel. Bajo su reinado, la nación se unificó, floreció y vivió momentos de gloria jamás vistos. Su corazón, profundamente conectado a Dios, escribió salmos que aún hoy conmueven a millones. Pero detrás de ese rey había una raíz, Ruth, la mujer extranjera que eligió amar por encima del miedo, que eligió quedarse cuando otros se iban, que abrazó un pueblo, una fe y un destino que no era suyo, pero que hizo propio. Y Dios honró esa decisión de forma eterna. Siglos después, en esa misma línea de sangre, nacería un hombre que cambiaría el mundo para siempre, Jesús de Nazaret, descendiente de David y, por tanto, de Ruth. Una mujer sin títulos, sin patria, sin riquezas, pero con un corazón inmenso, que cambió el curso de la historia. Su nombre quedó escrito, no solo en la genealogía del Rey de Reyes, sino en los corazones de todos los que entienden que la fe, la lealtad y el amor verdadero no conocen fronteras. Así termina esta saga. Pero su eco se escucha aún hoy. Porque Ruth nos enseñó que no necesitas nacer en grandeza para dejar un legado eterno. Tus decisiones valientes, aunque pequeñas,
pueden cambiar el destino de generaciones. El amor, cuando es real, es más fuerte que la sangre, más poderoso que cualquier ley, más duradero que cualquier reino.